A veces lo que más te asusta no es tu deseo, sino la posibilidad de que ese deseo esté diciendo la verdad. Lo escondes, lo empujas hacia abajo, lo llamas de exageración, locura, pecado, pero sigue regresando como una sombra paciente. Y tal vez por eso estás aquí ahora mismo, porque hay algo dentro de ti que ya no quiere ser silenciado. Y si aquello que más da vergüenza es precisamente la clave que revela quién eres de verdad. No para humillarte, sino para liberarte. Y un desea algo inquietante, lo que reprimimos no muere, solo encuentra otro lenguaje, y pocas cosas hablan tan claro como las fantasías que no elegimos tener. No son accidentes ni caprichos, son símbolos, son grietas por donde el inconsciente intenta escapar. Quizás nunca lo has dicho en voz alta, pero lo sientes. Esa imagen recurrente, ese impulso extraño, ese escenario que vuelve una y otra vez como si quisiera recordarte algo que tú preferirías olvidar. No te visita para condenarte. Viene porque en algún punto de tu vida hubo una herida que nunca recibió un nombre. Y la herida, cuando no la escuchas, aprende a hablar en secreto. En la infancia, tal vez aprendiste a ser fuerte cuando necesitabas llorar. O aprendiste a callar cuando necesitabas gritar. O aprendiste a esconderte cuando lo único que querías era que alguien te encontrara. Ninguno de esos dolores desapareció, solo se volvieron símbolos. Y ahora parecen disfrazados de fantasía, por eso te incomodan tanto. No porque sean sucias, sino porque son honestas, no porque sean prohibidas, sino porque son reveladoras. Lo que más nos atrae suele ser lo que más tememos mirar. Lo que más nos excita suele ser lo que más nos delata. Y lo que más queremos controlar suele ser lo que más necesitamos comprender. En el fondo, lo sabes, no estás luchando contra un deseo, estás luchando contra la parte de ti que fuiste obligado a abandonar. Imagina por un momento que no hubiera juicio, ni moral, ni la presión de ser correcto. Imagina que pudieras escuchar tu deseo como si fuera un susurro en un cuarto oscuro. ¿Qué te diría? Te pediría poder, te pediría descanso, te pediría ser visto, te pediría ser elegido por primera vez en la vida. Jung no veía la fantasía como un enemigo, la veía como un mapa, el mapa que te devuelve a la herida original, esa sensación sutil de no ser suficiente, de no ser seguro, de no ser digno. El deseo se convierte entonces en una especie de autobiografía emocional, y cuando lo entiendes así, la vergüenza empieza a perder su poder. Pero aquí está la trampa: cuanto más huyes de lo que sientes, más fuerte te persigue. El inconsciente no negocia, no se convence, no se moraliza. Lo que niega se vuelve compulsión, y lo que reprime se vuelve grito. Por eso tu fantasía insiste, aunque tú te esfuerces en ser racional. No está tratando de arrastrarte hacia el caos, está tratando de devolverte a un lugar que olvidaste, el momento exacto donde algo se rompió dentro de ti. Y en ese instante, tu deseo adoptó una forma que ahora te incomoda porque te muestra lo que aún duele. Tal vez tu fantasía habla de poder, tal vez habla de bendición, tal vez habla de ser deseado sin medida, tal vez habla de desaparecer dentro de alguien para no sentirte solo. No importa cómo se presente, importa lo que simboliza. Jung escribió que el alma se expresa en imágenes porque las palabras son demasiado pequeñas. Por eso la fantasía es tan intensa. No intenta excitarte, intenta despertarte. Cuando la ignoras, se oscurece. Cuando la escuchas, se ilumina. Y cuando empiezas a descifrarla, te das cuenta de que no estás lidiando con sexualidad, sino con memoria, con emoción, con abandono, con miedo. La fantasía no quiere gobernarte, quiere guiarte, quiere mostrarte el sitio exacto donde dejaste una parte de ti. Y aunque sea incómodo admitirlo, lo sabes, hay algo en tu deseo que se siente más verdadero que cualquier máscara que lleves en el día a día. Porque ahí no mientes, ahí no pretendes, ahí no actúas, ahí aparece la versión cruda de ti mismo, ese niño que no fue elegido, ese adolescente que no fue visto, ese adulto que aprendió a esconder lo que más necesitaba. Y sí, da miedo, porque mirar tu deseo es mirar tu historia sin filtros, pero también es la única forma de liberarte de aquello que crees que te controla. Aquí no estamos para juzgarte, estamos para entenderte, y si por un momento sientes que estas palabras tocan algo que siempre evitaste, respira, no estás solo en esto. Todos cargamos sombras, todos tenemos símbolos que nos persiguen. La diferencia está en quien decide escucharlos.
Antes de seguir, si este viaje hacia tu interior te está resonando, si algo en ti siente que por fin alguien está diciendo lo que nunca te atreviste a admitir, apoya este video. Un simple me gusta o suscribirte permite que este tipo de contenido llegue a más personas que también están luchando con sus sombras en silencio. Y ahora volvamos al camino, porque lo que viene es aún más profundo. Vamos a desarmar la fantasía para encontrar lo que realmente oculta. Y quizá, por primera vez, descubras que no hay nada roto en ti, solo partes que esperan ser escuchadas. Hay un momento en la vida de cada persona donde la fantasía deja de sentirse como juego y empieza a sentirse como confesión. Una confesión silenciosa de algo que nunca supiste poner en palabras. No la pediste, no la diseñaste, simplemente surgió, y te inquieta porque sospechas que detrás de esa imagen que vuelve una y otra vez, hay una verdad que no te atreves a mirar de frente. Jung decía que la psique jamás pierde lo que una vez experimentó, solo lo entierra. Pero todo lo enterrado busca aire, y a veces encuentra su salida en los lugares más inesperados, en un sueño, en un impulso, en una fantasía que no entiende la parte adulta de ti, pero que la parte herida reconoce al instante. Quizá lo has notado. Las fantasías más intensas no siempre son las que deseas vivir, sino las que no puedes dejar de sentir. Y eso es lo que confunde, porque algo que no coincide con tu personalidad, con tus valores, con tu vida actual, te provoca tanta electricidad interna, porque la fantasía no habla de tú de hoy, habla de tú que quedó atrapado en algún lugar del pasado. Esa versión que no recibió cuidado, o libertad, o protección, o amor incondicional. Ese fragmento que aprendió a sobrevivir creando un mundo interno donde las cosas finalmente tenían sentido. Cuando fantaseas con ser deseado sin límites, no estás buscando lujuria desbordada. Estás buscando una mirada que nunca recibiste. Estás tratando de corregir una historia donde siempre fuiste opción, nunca prioridad. Cuando imaginas a alguien persiguiéndote, obsesionándose contigo, no estás pidiendo intensidad sexual. Estás pidiendo permanencia emocional. No me voy, que nunca escuchaste. Eres suficiente, que nadie te dijo. El deseo se vuelve entonces un espejo donde se reflejan todas las veces que te dejaron esperando. Todas las veces que te sentiste invisible, todas las veces que tu corazón aprendió a mendigar lo que merecía de nacimiento. Y cuando fantaseas con dominar, no estás buscando poder sobre otros, estás buscando poder sobre tu propia historia. Estás intentando reclamar una voz que te robaron cuando eras demasiado pequeño para defenderte. Fantaseas con controlar porque alguna vez te controlaron. Fantaseas con tener fuerza porque alguna vez te hicieron sentir débil. La fantasía se vuelve una compensación emocional, una forma simbólica de equilibrar aquello que estuvo fuera de tu alcance. Y sí, puede verse oscura, pero lo oscuro no es malo. Lo oscuro es lo que aún no ha sido iluminado. Y si fantaseas con rendirte, con entregarte por completo, con ser ideado, con no decidir, con soltar, tampoco es un capricho extraño. Son los restos de un cansancio que nadie vio, de un agotamiento emocional que llevas cargando desde hace años. La fantasía de sumisión no es deseo de ser menos, es deseo de descansar, de dejar de sostener el mundo con tus manos, de confiar sin esfuerzo, de caer en un lugar seguro sin miedo a romperte. No es el cuerpo el que pide eso, es el alma, es la parte de ti que estuvo en modo supervivencia demasiado tiempo. Pero lo más importante no es la forma que toma tu fantasía, sino la emoción que sostiene esa forma. Jung insistía en que los símbolos deben interpretarse por su energía, no por su apariencia, y la energía detrás de la fantasía casi siempre es la misma: una necesidad no satisfecha, una herida no atendida, un vacío que aprendiste a esconder tan bien que hoy ni siquiera tú lo reconoces. Por eso la fantasía se cuela cuando estás distraído, por eso aparece cuando estás solo, por eso se intensifica cuando más intentas controlarla. No quiere escándalo, quiere atención. Imagina por un segundo que pudieras hablar con tu deseo como si fuera una persona. Tal vez te diría: no quiero destruirte, quiero mostrarte lo que nunca sanaste. O te diría: no busco placer, busco alivio. O incluso: no quiero que cambies lo que haces, quiero que entiendas por qué lo sientes. Porque la fantasía, aunque parezca extraña, nunca es absurda, es precisa, exacta, dibujada con la matemática del inconsciente. Y cada detalle importa, cada gesto,
cada escena, cada dinámica infiere un mensaje que solo se revela cuando dejas de pelear contra él. Hay quienes viven toda su vida pensando que sus deseos los vuelven defectuosos. Pero el defecto no está en el deseo, está en la interpretación. La sociedad nos enseñó a ver la sexualidad como algo literal, cuando en realidad es simbólica. Nos enseñó a temer la sombra, cuando en realidad la sombra es la mitad de nuestra alma. Nos enseñó a esconder lo que sentimos, cuando en realidad lo que escondemos se vuelve dueño de nosotros. ¿Cuántas veces has pensado, por qué deseo esto si no tiene sentido? La respuesta es simple, porque sí tiene sentido, pero no para tu mente racional. Tiene sentido para la parte de ti que aún está herida, y esa parte no habla en lógica, habla en símbolos. El verdadero conflicto no es la fantasía, sino la distancia que has creado entre tú y tu verdad emocional. Has vivido tantos años tratando de encajar, de ser funcional, de ser fuerte, de ser normal, que te olvidaste de la versión más honesta de ti mismo, y esa versión no aparece en tus rutinas, ni en tu trabajo, ni en tus relaciones, aparece en tus deseos más silenciosos, en lo que te da miedo admitir, en lo que te enciende por razones que no entiendes. Esa es la parte de ti que no fue domesticada, la parte que aún recuerda lo que necesitaba antes de aprender a ocultarlo. No eres raro por tener fantasías intensas, no eres débil por sentir lo que sientes, no eres perverso por tener impulsos que no sabes explicar. Eres humano, un ser fracturado que intenta recuperar sus piezas. La fantasía es solo una brújula apuntando hacia el lugar que te falta. Y si sientes que algo dentro de ti se mueve mientras escuchas esto, no lo ignores. Puede ser la primera vez que tu sombra siente que alguien, por fin, la está escuchando. Hay un tipo de fantasía que la mayoría teme admitir. No es la que busca poder, ni la que busca ser deseado, ni siquiera la que busca descanso. Es la fantasía de desaparecer dentro de alguien, de fusionarte tan profundamente con otro ser, que por un instante, ya no exista la separación. No se trata solo de cuerpos, se trata de almas, de querer ser visto en lo más crudo, lo más vulnerable, lo más verdadero, y aún así no ser rechazado. Esa es la fantasía de unión total, y aunque parezca romántica o espiritual, su raíz es mucho más humana y mucho más dolorosa. Porque para desear unión absoluta, primero tuviste que experimentar una soledad absoluta. Tuviste que aprender a dividirte para sobrevivir. Tuviste que desprenderte de partes de ti mismo para que otros te amaran, para que otros te aceptaran, para no perder el afecto que en el fondo necesitabas como el aire. En esa fragmentación nació la herida, y en esa herida nació la fantasía. La unión se vuelve entonces la promesa de volver a ser completo, no a través del otro, sino a través de lo que el otro simboliza. Jung hablaba del ánima y el ánimos, esas figuras internas que representan lo que nos falta, la sensibilidad que negamos, la fuerza que reprimimos, el coraje que escondimos, la suavidad que nos perdieron, la intuición que dejamos de escuchar. Y cuando conoces a alguien que toca esas partes perdidas, no te enamoras de la persona, te enamoras de lo que despierta en ti. La fantasía de unión no es un deseo sexual, es un deseo de integridad. El cuerpo se enciende porque el alma recuerda lo que una vez fue antes de romperse, antes de aprender a endurecerse, antes de creer que estar solo era la única manera de estar a salvo. Por eso estas fantasías son tan peligrosas y tan hermosas a la vez. Porque te hacen creer que el otro tiene la llave de tu sanación. Te hacen sentir que si te entregas por completo, si te fundes sin resistencia, si te permites desaparecer en el abrazo de alguien, finalmente serás visto, finalmente serás amado, finalmente serás tú. Pero aquí está la verdad más difícil. Nadie puede darte la unión que tú mismo perdiste. Nadie puede completar la parte de ti que tú mismo abandonaste. Nadie puede sostener un vacío que no te atreves a mirar. La fantasía de unión se siente tan intensa porque proyectas en otra persona la parte sagrada de ti que dejaste atrás. La llamas amor, pero en realidad es un reencuentro con tu propio yo. Esa parte que te dice, aquí estoy, no me olvidé de ti, solo estoy esperando a que me reconozcas. Has buscado en otros lo que siempre estuvo dentro. Has perseguido miradas, caricias, palabras, con la esperanza de que alguien, finalmente, te devuelva a ti mismo. Pero esa es una tarea imposible para cualquier ser humano. Nadie puede salvarte de una ausencia que tú mismo creaste para sobrevivir.
la unión que deseas no es sexual, ni afectiva, ni romántica, es existencial. Es la necesidad de reconciliarte con el fragmento que rechazaste cuando eras demasiado joven para entender lo que perdías. Algunas personas buscan esta unión a través de relaciones intensas, otras, a través de espiritualidad, otras, a través del cuerpo, pero detrás de todos esos caminos está el mismo anhelo: dejar de sentirse dividido, dejar de sentirse incompleto, dejar de vivir como si faltara algo que nunca regresa. Ya que aparece la fantasía como mensajera, te muestra la imagen simbólica de lo que tu alma está intentando recuperar. La fusión es el símbolo, lo que representa es otra cosa, el retorno a ti. No es el deseo de otro, es el deseo del reencuentro interior. No es el hambre de cuerpos, es el hambre de identidad. No es la pasión lo que te enciende, sino el alivio imaginado de dejar de estar solo dentro de ti mismo. Pero entonces viene el golpe. Mientras persigas esa unión afuera, nunca la encontrarás. Cada vez que deposites en otra persona la responsabilidad de completarte, te estarás alejando aún más de la integración. Cada vez que creas que alguien puede amarte lo suficiente como para soldar tus grietas, estarás renunciando al único poder que realmente tienes, el de mirarte y reconocerte sin máscaras. Jung decía que la verdadera unión comienza cuando dejas de buscar la mitad perdida en otros y empiezas a reintegrarla dentro de ti. Y eso duele, porque significa aceptar que lo que creíste que era amor, era en realidad nostalgia de ti mismo. La fantasía de unión también revela un miedo profundo, el miedo a la intimidad real. Porque la unión de dos almas no sucede cuando desapareces dentro del otro, sino cuando te atreves a presentarte tal como eres, sin esconder la sombra, sin adornar la herida, y eso es mucho más aterrador que cualquier escenario imaginado. Por eso la fantasía es segura, en ella. Tú controlas la escena, en ella. No hay riesgo real, en ella. Nadie te rechaza. Es un ensayo perfecto de una intimidad que en la vida real te asusta. Porque si alguien te viera de verdad, sin filtro, sin pose, se quedaría, o saldría corriendo. La fantasía responde por ti, sí. Se quedaría, porque fue creada para no fallarte. Pero en la realidad, la única forma de saberlo es atreverte a ser tú. Y ahí es donde empieza la integración. No cuando te pierdes en otro, sino cuando recuperas las partes que dejaste atrás. Y quizás, mientras escuchas esto, algo dentro de ti se mueve. Tal vez ya sabes exactamente qué parte de ti estás buscando sin saberlo. Tal vez esa figura en tus fantasías no es un amante, sino un símbolo. Tal vez no estás deseando a otro cuerpo, sino a tu propio espíritu. Tal vez la unión que imaginas no es con otra persona, sino contigo mismo. Y si eso es cierto, entonces la fantasía no es el final del camino, es el inicio, la señal, la invitación a volver a casa. Llega un punto en el camino donde ya no puedes esconder lo que sientes. No porque te falte fuerza, sino porque lo reprimido se vuelve demasiado pesado para cargarlo solo. Y así empiezas a intuir algo, que tus fantasías no buscan placer, sino testimonio, no buscan acción, sino comprensión, no buscan descontrolarte, sino mostrarte dónde sigues roto. Es aquí donde aparece la sombra, y la sombra no es el monstruo que temes. La sombra es el niño que no fue escuchado, es la versión de ti que aprendió a sobrevivir sin apoyo, sin voz, sin permiso para ser real. Jung decía que la sombra no es mala, solo es reprimida. Y todo lo reprimido aprende a hablar de maneras que no esperabas. Aprende a hablar en sueños, en silencios, en impulsos, en fantasías, y tú crees que estás luchando contra algo turbio, cuando en realidad estás luchando contra tu propia historia. Tu sombra no quiere arrastrarte hacia el caos, quiere sacarte de ahí, quiere que veas lo que no te atreviste a mirar cuando eras más joven. Cuando no tenías herramientas, cuando no sabías que tenías derecho a sentir. La fantasía es su lenguaje. Sí, puede ser intensa, puede ser incómoda, puede ser oscura, pero nunca es aleatoria. Cada imagen que te visita revela una parte exacta de lo que aún no integraste. No te está diciendo, haz esto. Te está diciendo, entiende esto. Y cuanto más te opones, más insiste, porque la sombra no quiere esconderse, solo quiere ser reconocida. Quiere que la mires sin asco, sin culpa, sin vergüenza, que la mires como mirarías a un niño herido que aún tiembla por algo que no sabe nombrar. Añade a esto otra verdad brutal.
Lo que más le cuesta aceptar de ti mismo es precisamente lo que más necesita tu compasión. No tu juicio, no tu control, tu compasión, porque si te acercas a tu sombra con la misma violencia con la que te trataron cuando eras vulnerable, nunca vas a sanar, vas a repetir, vas a castigar, vas a exiliar lo que deberías abrazar, y ese exilio se convierte en compulsión, en miedo, en obsesión, en silencio. La sombra se hace más grande porque tú te haces más pequeño. Pero cuando por fin decides sentarte con lo que sientes, algo cambia. No lo juzgas, solo lo observas, no lo rechazas, solo lo escuchas. Escribes tu fantasía sin filtro, sin explicaciones, sin máscaras, y en esa descripción aparecen detalles que nunca habías notado. Aparece una emoción detrás de la escena, aparece un dolor detrás del impulso, aparece una necesidad detrás del símbolo. Empiezas a preguntar, ¿quién de mí está deseando esto? ¿Qué parte de mi historia sigue congelada en este deseo? ¿Qué versión de mí está pidiendo ayuda a través de esta imagen? Y entonces la fantasía empieza a transformarse. Ya no es un enemigo, ya no es un secreto sucio, ya no es un peligro. Se vuelve un mapa, una pista, una brisna de luz en un cuarto cerrado. No necesitas actuarla, no necesitas eliminarla, solo necesitas comprenderla. Y al comprenderla, la energía cambia, la compulsión se suaviza, el impulso deja de gritar, la imagen pierde su tiranía, porque lo que antes era un síntoma ahora es un mensaje, y los mensajes, cuando son escuchados, dejan de insistir. Lo más difícil de este proceso no es mirar tu sombra, lo más difícil es hacerlo sin querer arreglarla de inmediato. Vivimos en una cultura obsesionada con corregir, con optimizar, con eliminar cualquier rastro de incomodidad. Pero la sombra no se sana a golpes, se sana con presencia. Observa si no huyes, siente si no te rompes, escucha si no te odias. Esa es la integración. No se trata de volverte puro, ni elevado, ni claramente iluminado. Se trata de volverte honesto, de dejar de repetirte entre lo que muestras y lo que ocultas, de permitir que la verdad interna y la vida externa finalmente coincidan. Cuando te atreves a entrar en tu sombra sin miedo, descubres algo sorprendente. No es tan oscura como creías. Lo que la hacía oscura era la vergüenza. Lo que la hacía pesada era el silencio. Lo que la hacía peligrosa era la soledad. Cuando por fin llega la luz de tu atención, la sombra respira, se relaja, se derrite, y detrás de ella aparece algo que no esperabas, ternura. Porque gran parte de tu sombra está compuesta por emociones que no te permitieron sentir. La necesidad de afecto, el deseo de ser validado, el miedo a ser abandonado, el anhelo de soltar el control, la tristeza que nunca lloraste, el enojo que nunca expresaste, el deseo de amor que aprendiste a disfrazar como deseo sexual. La fantasía es solo el disfraz, pero lo que encierra debajo es lo que realmente importa, y cuando llegas a ese punto, empiezas a notar que tu deseo no te arrastra hacia abajo, te guía hacia adentro. No está tratando de destruirte, está tratando de devolverte a ti. Es el camino hacia la parte de tu alma que dejaste atrás cuando aprendiste que sentir era peligroso. La sombra no es la enemiga, la sombra es la guardiana. Custodia las partes de ti que no pudieron sobrevivir a la intemperie del mundo real. Las protege hasta que tú estés listo para recuperarlas. Y quizá ahora, mientras escuchas esto, ya sabes exactamente qué parte de ti está escondida detrás de tu fantasía. Quizá ya puedes sentir el contorno de esa emoción olvidada. Quizá ya escuchas el eco de esa necesidad no atendida. Puede que no tengas palabras para nombrarla aún, pero la estás sintiendo. Y sentir es el inicio de la integración. Sentir es la primera grieta por donde entra la luz. Hay un instante, casi imperceptible, donde comprendes algo que cambia todo. Tu fantasía nunca quiso ser tu prisión. Quiso ser tu puerta. No vino a controlarte. Vino a mostrarte el punto exacto donde perdiste contacto contigo mismo. Lo que te avergüenza no es el deseo en sí, sino lo que revela, que todavía hay una parte de ti esperando ser rescatada. Durante años intentaste corregirte, disciplinarte, moralizarte. Pensaste que si lograbas apagar tu deseo, apagarías también tu confusión. Pero lo único que apagaste fue tu voz interna, la voz que gritaba en silencio: mírame, escúchame, no me abandones otra vez. La integración comienza el día en que ya no huyes.
El día en que te sientas frente a tu deseo como quien se sienta frente a un viejo amigo que te da noticias del pasado. No lo juzgas, no lo censuras, no lo empujas lejos, solo preguntas, ¿qué quieres mostrarme? Y ahí, en esa simple pregunta, se abre un horizonte completamente nuevo, porque ya no estás peleando contra tu sombra, estás dialogando con ella, y cada diálogo es un puente, cada puente te acerca a la parte de tu alma que pensaste que habías perdido. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino volviéndose consciente de la oscuridad. Y eso es lo que estás haciendo ahora. No estás buscando pureza, estás buscando verdad. Estás aprendiendo a mirar tus grietas sin odio. Estás entendiendo que el deseo no es una amenaza sino una brújula interna. Estás viendo que lo que llamabas fantasía era en realidad una memoria emocional. Una huella, una señal, un rastro hacia una herida que nunca supiste cómo nombrar. Y tal vez ahora ya lo sientes, detrás de tu fantasía no había pecado. Había miedo, no había perversión, había abandono, no había obsesión, había hambre de conexión, no había deseo de control, había necesidad de seguridad, no había sumisión, había agotamiento, no había urgencia erótica, había un niño cansado de sentirse solo. Y entender esto no te debilita, te humaniza, te devuelve tu poder, te permite dejar de luchar contra ti mismo para empezar a caminar contigo. En este punto del viaje, surge una pregunta que muchos evitan. ¿Qué hago con mi fantasía ahora que la entiendo? La respuesta es más simple de lo que parece. La honra sin obedecerla. La escucha sin temerla. La sostiene sin dejar que te domine. La observa sin convertirla en tu identidad. No necesitas actuar todo lo que imaginas. No necesitas eliminar todo lo que sientes. Solo necesitas aprender a distinguir el símbolo de la acción, el mensaje del impulso, la herida del deseo. Y cuando lo haces, cuando por fin ves la fantasía como mensajera y no como amo, algo cambia profundamente. El deseo deja de gritar, la culpa se disipa, la compulsión pierde fuerza, ya no te domina, ya no te encierra, ya no te arrastra a repetir viejos patrones, porque ya encontraste lo que estaba debajo de todo, esa parte de ti que necesitaba ser vista. Y cuando ves esa parte, realmente la ves, el deseo deja de ser enemigo y se convierte en guía. La gente piensa que sanar es convertirse en alguien nuevo, pero sanar es volver a ser quien eras antes de fragmentarte, es volver a sentir sin miedo, volver a desear sin vergüenza, volver a escucharte sin castigo, volver a ti. La integración no es una victoria, es un regreso al centro, un regreso al hogar emocional que abandonaste el día en que aprendiste a esconder tu dolor. Y de pronto entiendes algo que nadie te dijo, tu fantasía nunca quiso destruirte, quiso devolverte a ese hogar. Pero hay algo más, algo que pocos se atreven a admitir, pero tú lo sabes, este camino no termina con una revelación, termina con una decisión, la decisión de dejar de vivir dividido, de dejar de esconder la mitad de ti, de dejar de castigar tu deseo como si fuera un intruso, la decisión de caminar con tu sombra, no contra ella, de permitir que tu deseo sea parte de tu historia, no un capítulo prohibido. Cuando haces eso, te vuelves completo, no perfecto, completo. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, quizá ya puedes sentirlo, esa pequeña apertura interna, ese alivio silencioso, esa sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas defenderte de ti mismo. Ese es el inicio, ese es el punto donde la fantasía deja de ser un secreto y se convierte en una brújula. Donde el deseo deja de asustarte y empieza a guiarte. Donde la sombra deja de perseguirte y empieza a caminar a tu lado. Donde tú, finalmente, te vuelves uno. Antes de cerrar, respira profundo y pregúntate sin juicio, ¿qué parte de mí está regresando hoy? ¿Qué fragmento olvidado está tocando mi puerta a través del deseo? ¿Qué verdad emocional está pidiendo ser escuchada después de años de silencio? Permítete sentir la respuesta sin corregirte, sin disfrazarte, porque la integración no comienza con valentía, comienza con honestidad, y tú acabas de dar ese paso. Si este viaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se movió, apóyame para que más personas puedan encontrar este tipo de contenido. Un simple me gusta o suscribirte hace una diferencia enorme para el canal y me ayuda a seguir creando videos que acompañen esos procesos internos que casi nadie se atreve a hablar.
Y si quieres, compárate en los comentarios qué símbolo apareció para ti hoy. ¿Qué descubriste detrás de tu fantasía? Tu reflexión puede ayudar a alguien más a entender la suya. Gracias por estar aquí, por escuchar con el alma abierta y por atreverte a mirar tu sombra sin miedo. Ese gesto, tan pequeño y tan íntimo, es el principio de todo, porque lo que hoy llamas deseo, mañana puede convertirse en tu camino de regreso a ti. Y ese regreso, aunque lento, aunque imperfecto, es la forma más profunda de libertad que existe.